El 12 de septiembre de 1982, John Daly y Audie Holloway, dos oficiales de policía, se encontraban cazando en el valle del río Knik, ubicado a tan solo 40 kilómetros de Anchorage, en Alaska. Los dos hombres se encontraban fuera de servicio en aquel momento y tras no haber tenido suerte con su cacería, notaron que la luz del sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, por lo que decidieron dar por terminado el día. Sin embargo, ninguno de ellos se imaginaba lo que estaban a punto de descubrir. Daly y Holloway, al cruzar un banco de arena, notaron algo que inmediatamente capturó su atención. Frente a ellos había una bota sobresaliendo del suelo. Los dos investigaron más de cerca, revelando así un hueso parcialmente descompuesto. Ambos eran oficiales muy experimentados, por lo que ninguno tuvo la menor duda de qué era lo que estaba frente a ellos: una potencial escena del crimen, escena que ninguno quiso alterar o dañar o ensuciar, por lo que simplemente marcaron la zona y rápidamente se retiraron para dar aviso al departamento de policía de Anchorage. Aquella tranquila mañana de domingo se había convertido en el punto de partida de uno de los casos más espeluznantes y aterradores en toda la historia de la última frontera de América, es decir, Alaska. Hoy les voy a contar la macabra historia de Robert Hansen, el panadero carnicero. El sargento Rolly Port, un veterano de Vietnam y uno de los mejores investigadores del departamento de policía en Anchorage, fue asignado al caso. Port era un hombre meticuloso en su trabajo, por lo que no sorprendió a nadie que pasara horas y horas examinando la escena antes de finalmente retirar el cuerpo del lugar. Estos esfuerzos de hecho rindieron frutos, pues terminó encontrando una evidencia que sería clave: un casquillo de bala calibre .223, comúnmente utilizada en rifles de alta potencia como M16, Minis 14 o AR-15. Por otro lado, la autopsia reveló que la víctima era una mujer que había muerto hacía unos 6 meses por 3 disparos de ese mismo calibre. Además, se encontraron vendas cerca de los restos, sugiriendo que la víctima había sido vendada antes de morir, como si el asesino o el perpetrador hubiera intentado mantener a la víctima viva por más tiempo o por un tiempo indefinido. 2 semanas después, la mujer finalmente fue identificada como Sherry Morrow. Y a partir de aquí es donde quiero pasar a enseñarles algo de lo que tengo listo hoy, que es una serie de imágenes alusivas al tema para que vayan entendiendo mejor lo que les estoy platicando. Perdón a los de audio, ya no voy a hacer mucho énfasis en las imágenes, solo lo decía para que lo tomen en cuenta los que están en video. Aquí la primera imagen, nada más para decirles, es este río, el río Knik. Hay una imagen o imágenes también de la búsqueda de este cuerpo, de la exhumación de este cuerpo. Y finalmente llegamos a la imagen de Sherry Morrow, una bailarina de un bar ubicado en el centro de la ciudad de Anchorage llamado Wild Cherry. Morrow tenía 24 años cuando desapareció en noviembre de 1981. Sus amigos recordaban que ella, la última vez que la habían visto, había salido para ver a un hombre que le había ofrecido $300 a cambio de una sesión fotográfica. Después de eso, la mujer no volvió a ser vista. Las autoridades sospechaban que lo ocurrido con Sherry no era un caso aislado, pues en los 2 años anteriores había notado un repentino crecimiento en los casos de personas desaparecidas, de los cuales la gran mayoría eran bailarinas o prostitutas. Realmente ninguna de estas desapariciones había llamado la atención de la policía, pues las mujeres en esta línea de trabajo suelen ser conocidas por viajar o moverse entre un sitio y otro constantemente, y además mantenerse la mayor parte del tiempo fuera del radar de las autoridades porque no quieren ser encontradas, obviamente, ¿no? Entonces esto no parecía alarmar a las autoridades, el hecho de que desaparecieran en estos 2 años muchas mujeres bailarinas, strippers o prostitutas, pero el caso de Sherry, el haber encontrado el cuerpo de Sherry, lo había cambiado todo. Ahora surgía la posibilidad de que alguien estuviera detrás de todas esas desapariciones. Ay, lo siento, revisé las imágenes. Sin embargo, las autoridades mantuvieron sus sospechas en secreto, intentando no alertar al posible asesino, por lo que incluso Maxine Farrell, un detective del departamento, negó que la policía tuviera sospechas sobre un asesino serial, y esto lo dijo en un comunicado de prensa después de que se diera a conocer el caso de Sherry. El sargento Lynn Hausman de la Policía Estatal de Alaska fue entonces
asignado para investigar y determinar si el asesinato de Sherry era un caso aislado o no. Trabajando junto con el Departamento de Policía de Anchorage, pronto surgieron conexiones con otros crímenes sin resolver. 2 años antes, en 1980, los restos de una mujer no identificada, la cual fue apodada como Eklutna Annie, fueron descubiertos en una tumba poco profunda cerca de la calle o el camino Eklutna o Eklutna Road, de ahí el seudónimo. Y para que entiendan por qué le pusieron así, es su versión o su forma de llamarle a esta mujer sin identificar, como normalmente se hace con un John Doe o con una Jane Doe. Ahora, aquí nada más lo menciono, les estoy mostrando una imagen, un retrato, una reconstrucción de esta persona que no fue identificada en su momento. Después de este descubrimiento, también descubrieron el cuerpo de Joan Messina, otra bailarina local, la cual fue encontrada en una gravera. Ambas víctimas presentaban escasa evidencia y muy pocas pistas. Es decir, no había suficiente evidencia en los cuerpos o en la zona circundante para que la policía pudiera rastrear o vincular este caso con el de Sherry y ya tener una confirmación de que estaban lidiando con un asesino en serie o con un grupo de personas que estaban cometiendo estos crímenes uno tras otro y que era un solo responsable o grupo de personas. El tiempo pasaba y la esperanza de atrapar a esta persona, el responsable, disminuía, al menos, y la esperanza también, al menos hasta la noche de junio de 1983, más específicamente el 13 de junio. Ese día, un camionero que atravesaba Anchorage se topó con una joven en estado de pánico, con unas esposas colgando de su muñeca y la ropa muy desordenada. La mujer, todavía en shock, pidió ser llevada al motel Big Timber, donde esperaba que su proxeneta la recogiera después. El camionero lo hizo, le hizo el favor y la llevó, viéndola muy alterada, incluso lastimada, y sospechó que algo más pasaba. Es decir, él estaba consciente de que esta chica era una prostituta y de que los proxenetas suelen lastimarlas o violentarlas, lo cual es muy lamentable, pero ocurre muchas veces. Sin embargo, aquí había algo más, y es que esta chica estaba esposada de las manos y además estaba como perdida cuando él la encontró, lo cual le resultó más extraño y creyó que tal vez el proxeneta no tenía realmente algo que ver. De igual forma, con las dudas o con esta idea, simplemente lo que decidió fue llamar a las autoridades y pues hablarles de lo que había visto. Minutos más tarde, el oficial Greg Baker llegó al motel y encontró a la joven, quien se identificó como Cindy Paulson, la cual todavía estaba esposada. Es la chica de la imagen que están viendo ahora. Tras liberarla, ella contó una historia sumamente espeluznante. Dijo que un hombre de unos 40 años más o menos, de complexión delgada y de cabello rojizo, la había abordado en la calle ese mismo día, ofreciéndole $200 a cambio de que le hiciera sexo oral. Paulson aceptó, pues al final de cuentas ese era su trabajo, y durante el acto, el hombre de pronto la esposó, sacó una pistola de su bolsillo, la puso en la sien de la chica y la comenzó a forcejear con ella para someterla. Después la llevó hacia una casa en Muldoon, un vecindario cercano que es de personas adineradas, y estando ahí abusó brutalmente de la chica y también la torturó durante un largo rato. Después prometió que le iba a llevar a su cabaña en las montañas y que estando ahí iba a liberarla si es que ella cooperaba, pero cuando llegaron al aeropuerto, mientras el sujeto estaba cargando suministros en un pequeño avión, Cindy vio su oportunidad, aprovechó un descuido del sujeto, abrió la puerta y corrió hacia la carretera, donde finalmente se encontró con el camionero, a quien le pidió ayuda y le pidió que la llevara al motel. Después de que tomaron su declaración en la comisaría, los investigadores llevaron a Cindy al aeropuerto de Merrill Field, donde su secuestrador había intentado llevarla. Mientras recorrían el lugar, ella reconoció un auto Piper Super Cub de color azul y blanco con la matrícula N3089Z. El avión pertenecía, y un avión también, una avioneta pequeña. El avión pertenecía a Robert C. Hansen, un hombre que vivía en Old Harbor Road.
Tras dejar a Paulson en el hospital, el oficial Baker y su equipo se dirigieron a la casa de Hansen, pero cuando lo confrontaron, Hansen reaccionó con mucha furia, negando haber visto alguna vez a la joven y sugiriendo que ella solamente estaba buscando extorsionarlo. De hecho, hay una frase muy infame que dijo en esa parte, mientras estaba muy ofendido por lo que lo estaban acusando, en la que dijo: a ver, no se puede abusar de una prostituta, ¿o sí? Hansen también afirmó que su esposa e hijos estaban de vacaciones en Europa y que él había pasado esa noche con 2 de sus amigos. Su coartada, de hecho, fue corroborada y no se presentaron cargos en su contra. Aquí el tema es una polémica que ahora se dio se dio con los años y no en el momento, y es que la policía, lamentablemente en ese momento, no le prestó suficiente atención al caso. Me refiero justo al momento de atrapar a Robert, porque sí le dieron la razón en el tema de que cómo puedes abusar de una prostituta si la estás contratando para tener relaciones contigo, ¿no? Lo cual obviamente es una tontería, pero estamos hablando de los 80s, de Alaska, que no sé qué tipo de cultura se maneje por allá o se manejaba en esos años, pero definitivamente fue también un tema polémico y criticable hacia las autoridades. Denme un segundito, perdónenme. Es que saben que me acabo de dar cuenta de algo. Ay, voy, no me tardo nada. Ahí está. Es una tontería, pero es que cada que volteo para la derecha siento que estoy viendo al revés. Bueno, ahí está. Muy bien. Ahora, tras dejar a la chica, digo, en el hospital, bueno, ya lo conté de que no se presentan cargos. Y pues en el momento Robert queda como descartado. El oficial Greggs, de hecho, sí sospecha de él, sí se queda pensando que él podría tener algo que ver, pero también tiene un poco las manos atadas porque pues él está negando todo. Y aquí lo curioso también es que me parece, porque en las fuentes casi no lo mencionan, pero la chica estaba en un muy mal estado, por lo cual tuvo que ser llevada al hospital y no, en ese momento no la confrontaron o no llevaron a ella junto a Robert para que lo identificara. O sea, eso no pasó. También desconozco por qué, pero creo que viene de la mano con esta parte de que le creyeron simplemente a Robert de, sí, cierto, tiene razón, esto no puede pasar, y como que no siguieron mucho el caso. Pero como ustedes ya saben, porque escucharon el inicio de esta historia y también el título del episodio, Robert sí era culpable. Era completamente culpable. Pero antes de contarles cómo es que Hansen pasa de ser descartado como sospechoso a ser finalmente descubierto, hay que dar varios pasos atrás en la historia y en el tiempo para saber quién era este extraño y aterrador hombre. Robert Christian Bose Hansen nació el 15 de febrero de 1939 en Estherville, Iowa. Fue el mayor de 2 hijos de Edna Margaret Peterson y Christian Hansen, un inmigrante danés. Desde edad temprana, su vida estuvo marcada por la atención y el maltrato, especialmente de parte de su padre, quien no solamente lo ridiculizaba y se burlaba de él, sino también hacía esto con su madre, quien ante estos abusos no hacía más que quedarse en silencio, agachando la cabeza. De su padre, Robert entonces aprendió una lección muy retorcida que se quedaría por el resto de su vida en su mente, y es que él asumió que los hombres tienen que tener un dominio total siempre sobre la mujer, y que además son los que mandan en casa. Sin embargo, la vida de Hansen fuera de casa no era mejor. Durante su adolescencia sufrió un caso muy severo de acné que le dejó unas cicatrices bastante marcadas en todo su rostro, lo que, sumado a su tartamudez en la adolescencia, le provocó un montón de burlas en sus compañeros, especialmente de parte de las chicas. Esto, la combinación de factores, más la humillación constante por parte de su padre, destrozó su autoestima por completo y plantó en el tipo un profundo resentimiento particularmente dirigido hacia las mujeres. Su padre, quien era un propietario de una panadería, levantaba, o más bien no dejaba dormir a Robert por las noches, pues comenzaba su turno a las 2 de la mañana. Despertaba a su hijo y lo ponía a trabajar en la panadería junto a él, para después, a la hora a la que tenía que ir al colegio, pues simplemente le instaba a que se fuera a cambiar la ropa, y Robert se iba por su cuenta caminando a la escuela, donde obviamente exhausto por las largas y atenuantes jornadas, pues no podía aguantar el sueño y se quedaba dormido en el salón, lo cual obviamente tuvo una consecuencia en sus calificaciones que bajaron muy rápido.
Con el tiempo y con el paso de los años mientras iba creciendo, Hansen encontró una vía de escape en una pasión que tenía: la caza. Pasaba cada momento libre en los bosques, perfeccionando sus habilidades con cualquier herramienta que estuviera a su disposición, y rápidamente se convirtió en un cazador experto, especialmente con el arco, una destreza que dominaría con maestría. En 1957, Hansen se enlistó en la reserva del ejército de los Estados Unidos, donde tuvo su primer encuentro sexual con una prostituta. Años más tarde, él confesaría que de hecho esta experiencia le dejó una sensación muy amarga, y no por las razones que se pueden llegar a imaginar. La razón por la que él se sentía frustrado o decepcionado de su encuentro con esta prostituta era que no había podido ser tan dominante con ella como él deseaba. Después de solamente un año de servicio, fue dado de baja y regresó a Iowa, donde trabajó como instructor de tiro policial. Durante ese tiempo, conoció a su primera esposa, con quien se casó en el verano de 1960. Sin embargo, su esposa decidió pedir el divorcio tras un terrible incidente en el que Robert había incendiado el depósito de autobuses en una escuela local. Esto como una especie de venganza hacia las personas que le habían hecho daño en algún momento cuando estaba estudiando. Esta parte se me hizo un poco extraña porque, bueno, ya no eran estudiantes ellos tampoco, porque ya eran adolescentes adultos igual que él, o adultos jóvenes más bien. Entonces aquí no entendí muy bien si tal vez era como un acto hacia la escuela, que no hizo nada para defenderlo, hacia los maestros, o cómo era su idea de venganza, porque realmente pues a las personas que le hicieron daño, pues no les hizo obviamente nada porque no estaban ahí. Ese deseo de venganza que tenía se había tornado en una obsesión muy extraña, que alejó a su esposa y finalmente lo llevó a ser arrestado y condenado por el incendio al depósito a 3 años en la penitenciaría estatal de Anamosa. El psiquiatra de la prisión lo diagnosticó con depresión maníaca y esquizofrenia periódica, además de que lo describió como un hombre con una personalidad muy infantil, que tenía una severa obsesión por vengarse de cualquier persona que él considerara como un enemigo. A pesar de esto, tras haber cumplido solamente 20 meses en su sentencia, es decir, menos de 2 años, Hansen fue liberado, lo que no detuvo su carrera criminal, ya que siguió cometiendo una serie de robos menores y en 1963 conoció a la que sería su segunda esposa, con quien se mudó a Anchorage, en Alaska. Este cambio de aires parecía haber provocado un cambio radical en Robert, quien comenzó a ser percibido por todos a su alrededor como un hombre tranquilo, de pocas palabras, que era además respetado por la comunidad por ser el propietario de una panadería que tuvo un éxito muy rápido y bastante grande. Su esposa además trabajaba como maestra en una escuela local y la pareja tuvo 2 hijos, por lo que Hansen parecía tener una vida idílica ahora en Anchorage. Durante esos años, Robert consiguió su licencia de piloto y adquirió un avión pequeño, el cual utilizaba para volar en las zonas remotas de Alaska, donde a veces aterrizaba para practicar sus habilidades de caza. De hecho, Hansen era conocido incluso por algunos de los oficiales de policía de la localidad, quienes lo consideraban como alguien inofensivo, una especie de Ned Flanders que lo peor que podía llegar a hacer era cruzarse un semáforo en rojo, tener una multa menor, cosas de ese estilo. A pesar de su historial, porque obviamente no lo conocían del todo, no investigaban a cada persona que llegaba al pueblo y mucho menos una persona que se veía como un señor bastante confiable. Obviamente, estaban muy equivocados. Avanzando una vez más en el tiempo, ya vamos a dejar atrás la adolescencia, adultez joven de Robert y vamos a regresar a cuando lo dejan exonerado inicialmente como no sospechoso. Nos situamos ahora el 2 de septiembre de 1983, casi un año después de que se cumpliera, o más bien casi un año después de que se encontrara el cuerpo de Sherry Morrow, o de que se cumpliera, el aniversario de que encontraron el cuerpo de Sherry Morrow. Ese día, otro cuerpo es encontrado en las orillas del río Knik. Los restos estaban parcialmente descompuestos y enterrados en una tumba poco profunda. La víctima, posteriormente identificada como Paula Golding, una joven de 17 años que trabajaba como bailarina exótica y prostituta en Anchorage, había desaparecido unos 5 meses atrás. La autopsia reveló que, al igual que Morrow, Golding había sido asesinada con una bala calibre .223. Este descubrimiento convenció por completo a los investigadores de que se estaban enfrentando con un asesino en serie, por lo que decidieron solicitar la ayuda del FBI.
¿Por qué? ¿Por qué se fueron inmediatamente con el FBI? No es la primera vez, para este punto de la historia, para este año, que Alaska y sus autoridades se enfrentaban con un asesino. Y un asesino serial, además. Pues entre 1979 y 1981 había estado activo Thomas Richard Bundy. No confundir con Ted Bundy ni mucho menos. Thomas Richard Bundy, quien mató al menos a 5 mujeres en la zona de Fairbanks. Cuando la policía finalmente descubrió la identidad de este asesino, él ya estaba huyendo y apenas una hora después de emitirse su orden de arresto, Bundy se suicidó al estrellar su motocicleta de frente contra un camión. Es decir, si bien el tipo murió, las autoridades no lo manejaron de la mejor forma porque no tenían la experiencia suficiente y quisieron no volver a cometer el mismo error. Por fin tenemos un caso donde las autoridades no la riegan. Bueno, en el de Bundy sí, pero acá ya no. Y deciden llamar al FBI. El FBI obviamente tiene una fama de ser muy buenos para este tipo de cosas. Y además, al ver toda la situación, enviaron a una unidad de apoyo investigativo que estaba a cargo del agente especial John Douglas. Douglas era una leyenda prácticamente, y todavía lo es una leyenda, y este hombre ayudó a perfilar al nuevo asesino en serie que parecía habitar en Alaska. Que Robert Hansen era el posible asesino y querían compartir ya sus sospechas con Douglas. Así que John Douglas comenzó a indagar en el pasado de Hansen. Revisó todo lo que ya les conté de su historia y sospechó que tal vez la baja autoestima de Robert, aunada con su obsesión con la venganza y las burlas recibidas en su adolescencia, habían provocado en él un odio profundo hacia las mujeres, y que probablemente los asesinatos que se creía él podría haber cometido eran una manera muy retorcida en la que él se vengaba de las mujeres que le habían hecho daño en su vida, tal como me comentaron ahorita en los audios, y tal como pasó en el caso anterior que traje de Goyo Cárdenas. Era un hombre con un odio desmedido hacia las mujeres que se desquitaba con cualquier mujer que pudiera para tratar de saciar esa sed de venganza de un trauma del pasado. En el caso de Goyo era su madre, en el caso de Robert eran las mujeres que habían estado en su vida burlándose de él, especialmente compañeras de clase. Es interesante porque, bueno, Robert realmente parece que nunca quiso buscar a estas chicas que le habían hecho daño. Ay, perdón, se activó esta madre aquí solo. Bueno, ahorita yo le muevo aquí. Él parece que nunca se vio interesado por buscar a las verdaderas personas que le habían hecho daño, sino que simplemente quería desquitarse con quien pudiera. Su intención era simplemente atacar a quien pudiera, como pudiera, y obviamente se le hizo muy fácil atacar a strippers o prostitutas por la vulnerabilidad que estas tenían y por la facilidad de contactar con ellas, que accedieran a subir con él a su auto y pues después ya someterlas. Tras investigar más sobre la reputación de Robert como un cazador experto, Douglas sugirió que, de ser el asesino que estaban buscando, probablemente era del tipo que guardaba pequeños trofeos de sus víctimas. Sin embargo, la coartada que Hansen había proporcionado pues estaba bastante sólida. Había 2 personas que decían, estaban seguros, 2 amigos de Robert, que había estado con ellos esa noche cuando encontraron a Cindy escapando de alguien. Así que Douglas, no convencido de estas declaraciones, envió a oficiales a la casa de los 2 amigos de Robert con una intención mucho más amenazante. Una actitud de llegar a amenazarlos sobre que se presentarían cargos muy severos contra ellos si se descubría que estaban mintiendo. Y estos, como los 2 canarios que eran, empezaron a cantar rápidamente y, pues sí, admitieron que esa noche de junio no habían estado junto a su amigo Robert, ni mucho menos, no lo habían visto ni habían sabido dónde había estado. Además de esto, como si el canto que habían dado estos pequeños colibríes no fuera suficiente, también admitieron que Hansen había cometido fraude de seguros, fingiendo haber sido víctima de un robo en su hogar justo cuando iba llegando a la ciudad, por lo que cobró más de $13,000 a la aseguradora, dinero con el cual había abierto su exitosa panadería. Adicional a esto, comentaron que Robert solía ocultar objetos ilegales en su casa, especialmente en el sótano o en el ático. O sea, estos eran... O sea, digo, qué bueno, ¿no? Qué bueno que lo acusaron, pero cantaron muy rápido, eso sí. Me sorprendió lo rápido con lo que lo traicionaron.
Con esta información, las autoridades lograron obtener una orden de allanamiento en contra de Robert Hansen. Y el día 27 de octubre de 1983, los investigadores siguieron a Robert cuando se dirigía a su trabajo y ahí lo abordaron, pidiéndole que los acompañara a la estación de policía para responder algunas preguntas. Curiosamente, Robert aceptó sin cuestionar mucho a los oficiales, y mientras era escoltado a la estación, dos grupos de investigadores estaban ejecutando las órdenes de registro en la vivienda y en el avión de Hansen. Sin embargo, aunque buscaron arduamente por toda la casa y el avión, al principio no encontraron nada. Encontraron un montón de armas, algunas que no estaban registradas o no eran completamente legales, pero nada que lo vinculara directamente con los asesinatos. Al menos hasta que un oficial, del cual lamentablemente no encontré el nombre, con un ojo muy perspicaz, se dio cuenta de algo mientras estaba en el ático. Notó que había una parte en el ático donde algo se veía extraño. Así que se acercó a esa parte de la pared, de la madera, empezó a tocar, a mover y descubrió en un movimiento que era una pequeña compuerta secreta. Una compuerta que lo llevaba a un espacio no muy grande, pero donde Robert podría guardar cosas. Y vaya que lo encontraron. Encontraron una pistola Thompson Contender de 7 milímetros, un mapa de aviación con varias ubicaciones marcadas, piezas de joyería que eran de mujer, una escopeta Winchester calibre 12, documentos de identidad y también licencias de conducir de varias mujeres, entre las cuales había muchas de las chicas desaparecidas, recortes de periódicos donde se daba la nota de estas mismas chicas, y por último la pieza clave que lo incriminaba ahora sí por completo, más allá de las identificaciones, un fusil Mini 14 calibre .223, el arma homicida. Tras ser confrontado con las pruebas, Robert inicialmente negó cualquier implicación con los asesinatos. Sin embargo, después de una larga y extenuante sesión de interrogatorio, se cansó de las acusaciones y solicitó un abogado. Pero para entonces ya habían recibido la información de lo que se encontró en su hogar, por lo cual fue arrestado y acusado de asalto, secuestro, posesión ilegal de armas, robo y fraude de seguros. El 3 de noviembre de 1983, un gran jurado en Anchorage emitió 4 acusaciones contra Hansen: asalto en primer grado, secuestro y 5 cargos por conducta indebida en la posesión de un arma de fuego, robo en segundo grado y fraude de seguros. Los investigadores para este momento todavía no habían logrado acusarlo de los asesinatos porque todavía se estaban esperando los resultados de las pruebas balísticas del rifle de Hansen. Así que se aplazaron estos cargos y Hansen se declaró a sí mismo como no culpable de los cargos, fijando una fianza además de $500,000. Pero para el 20 de noviembre de 1983 llegaron los resultados de las pruebas balísticas. El laboratorio criminal del FBI en Washington, D.C. determinó que las vainas de los casquillos encontradas en los lugares donde los cadáveres habían sido encontrados coincidían con el rifle de Hansen. Las marcas de percutor y de extractor también coincidían perfectamente. Es decir, se confirmó al 100% que era el culpable de esos 4 asesinatos hasta el momento registrados, que él era quien había disparado las armas, porque además tenía la posesión del rifle. Entonces no había salida. Con la montaña de pruebas en su contra, Robert Hansen comprendió que sus posibilidades de ganar en un juicio ya eran prácticamente nulas, así que el 22 de febrero de 1984, su abogado defensor Fred Dewey organizó una reunión con el fiscal de Anchorage, Victor Crum. En la reunión, Crum le ofreció a Hansen un trato. A cambio de una confesión completa y detallada de todo lo que había hecho, de todos los asesinatos, de los lugares donde había enterrado cuerpos y del modus operandi, solamente se le acusaría por los 4 cargos que ya se conocían y permitirían que cumpliera su condena en una prisión federal en lugar de una institución de máxima seguridad. Hansen, pues ya sin mucha salida, aceptó a regañadientes esta condición. Después de que ambas partes firmaron el acuerdo, Hansen comenzó a describir cómo llevaba a cabo sus secuestros. Él se acercaba con alguna bailarina o prostituta, les ofrecía dinero a cambio de favores sexuales o de sesiones de fotografía o de alguna actividad que tuviera sentido para la chica, y cuando la llevaba a una zona remota, sacaba su arma, la amenazaba y le aseguraba a la víctima que si obedecía al pie de la letra sus instrucciones, podría salir ilesa.
promesa que obviamente no cumplía, pues tras llevarlas a su avión, volaba hasta una cabaña remota en Alaska que era de su propiedad, donde abusaba violentamente, de una forma brutal realmente, de ella y la torturaba. También después llegó a confesar, y esta es una cita que no puse porque es muy extensa, pero sí se me hizo súper interesante, pero en el sentido cruel, que mientras las estaba amenazando con el arma, también les recriminaba, como si las estuviera regañando, el haber confiado en él. Les decía, ¿tú sabes cómo es esto? ¿Tú sabes el tipo de hombres que estamos buscando a mujeres como tú? ¿Y cómo no te pones a pensar que te puede pasar algo como lo que yo te voy a hacer? Prácticamente las culpaba, ¿no? Era como, es tu culpa que te esté pasando porque tú no te cuidaste y tú debiste prever lo que yo te iba a hacer. Bueno, tras llevarlas a la cabaña y abusar de ellas y torturarlas, las desnudaba, después vendaba las heridas de la víctima y la dejaba escapar, dándole una pequeña ventaja para que huyera. Y esa es la parte creo que más sádica, cruel, porque dejaba que salieran corriendo desnudas, solamente vendadas de cerillas para no morir desangradas rápidamente, y ya sea utilizando un cuchillo de caza o su rifle de alta potencia, entonces, después de darles una ventaja de tiempo, empezaba a cazarlas, como si se trataran de animales salvajes. De hecho, llegó a comparar lo que sentía mientras las perseguía con lo que sentía al cazar osos, por ejemplo, o ciervos muy grandes. Después, ya cuando las atrapaba y las mataba, enterraba el cuerpo en la zona, marcando los lugares de entierro en un mapa, y guardaba piezas de joyería de la mujer como trofeos, tal como Douglas había sugerido. A las víctimas que no mataba de inmediato, las obligaba entonces, durante días, a tener relaciones sexuales con él, torturándolas con martillos o palos de escoba mientras ellas le realizaban a él sexo oral. Los investigadores entonces, tras descubrir todo el modus operandi de Robert Hansen, pasaron a la siguiente parte clave del interrogatorio: el lugar donde había enterrado a sus víctimas. Le mostraron un mapa de la región y Robert, señalando con el dedo mientras otro oficial marcaba rápidamente con un plumón, empezó a señalar y a marcar 15 ubicaciones, 15 zonas distintas, de las cuales 12 la policía no tenía ni la menor idea de que ahí pudiera haber algún cuerpo o algo. No habían encontrado ni siquiera pistas para llegar ahí. Eran completamente desconocidas para ellos. Se decidió entonces llevar a Hansen hasta una de las ubicaciones marcadas a bordo de un helicóptero militar para comprobar lo que había dicho. Donde los investigadores finalmente pues vieron que sí, era cierto. Encontraron a más víctimas, que fueron posteriormente exhumadas y devueltas a sus familias. Los lugares marcados incluían zonas cercanas al mismo río, el río Knik, también a un arroyo llamado Jim Creek, una zona conocida como Susitna, y finalmente acudieron a 2 lagos, el lago Horseshoe y el lago Figure 8, donde en todos estos lugares encontraron uno o varios cuerpos enterrados. En todas estas ubicaciones, los cuerpos estaban enterrados también bajo una gran capa de nieve por la época del año, pero encontraron también una particularidad, y es que Robert, en el mapa que había encontrado, que habían encontrado en su casa, que él tenía guardado, ahí marcaba también esos lugares, y en la zona encontraron siempre árboles marcados con pintura naranja muy visible, muy fácil de identificar, que Robert había dejado ahí. Él marcaba, además en el mapa, en una forma visual, la zona donde las había dejado enterradas. De hecho, las razones detrás de esto jamás se esclarecieron. No se sabe si él volvía a visitar estos lugares frecuentemente, si tenía algún plan de él exhumar los cuerpos, o si simplemente era un juego retorcido, extraño, como parte de su cacería, pues sádica. Al final, Hansen se negó a ayudar a investigar 4 de las últimas ubicaciones marcadas, porque en estas ubicaciones las personas, las mujeres, no eran ni strippers, ni bailarinas exóticas, ni damas de compañía, ni prostitutas, ni nada. Eran mujeres con trabajos diferentes o modos de vida muy distintos. Y aquí se teoriza que Hansen no quiso ir a sus últimas ubicaciones porque sentía culpa, porque no podía justificarse a sí mismo el haber cometido esos asesinatos, porque él, en medio de sus interrogatorios, demeritaba la vida de estas víctimas, básicamente dando a entender que como eran prostitutas, pues valían menos su vida, o no importaba, o como el comentario que hizo antes, ¿no? De cómo abusa sexualmente de una prostituta, si eso no se puede, ¿no? Ese tipo de mentalidad tenía él. Pero esas víctimas que estaban en estos últimos 4 lugares, pues no las podía justificar. Finalmente, el día 18 de febrero de 1984, Robert
C. Hansen se declaró culpable de 4 cargos de asesinato en primer grado en los casos de Paula Golding, Joanna Messina, Sherry Morrow y Eklutna Annie, es decir, la persona no identificada, la Jane Doe. El 27 de febrero de ese mismo año, Ralph Moody, el juez de la Suprema Corte, condenó a Robert a 461 años de prisión más una cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Después fue enviado a la Penitenciaría Federal de Lewisburg en Pensilvania. Y para mayo de 1984, los investigadores habían encontrado 7 cuerpos en los lugares indicados por Hansen, lo que sumado a los 4 cargos que tenía, daba un total de 11 víctimas, aunque las autoridades encontraron evidencia que lo vinculaba en total con al menos 17 asesinatos, pero se sospechaba que el número incluso podía llegar a ascender hasta las 41 víctimas. Y eso solamente hablando de asesinatos. De abuso sexual o de violencia física se sospecha que pudo haber estado implicado en más de 60 casos. La lista completa de víctimas confirmadas entonces sería la siguiente y parte de estas personas están apareciendo en su pantalla. Celia Beth Van Santen, de 18 años, Megan Siobhan Emmerich, de 17, Mary Kathleen Till, de 22, Eklutna Annie, de quien se desconoce su identidad y edad, pero se sospecha que era una mujer en sus 20s, Joan Messina, de 24, Roxanne Island, de 24, Lisa Futrell, de 41, Sherry Morrow, de 23, Andrea Mona Altieri, de 24, Sue Luna, de 23, Robin Pelkey, de 19. Y en el caso particular de Robin, un dato interesante aquí es que era una persona que tampoco había sido identificada hasta apenas hace un par de años. Ya a través de métodos modernos de identificación de ADN pudieron vincularla con un caso de desaparición que era el de Robin Pelkey. Ahorita ya está identificada. Delaine Renee Frey, de 22, Paula Golding, de 30, Cindy Paulson, de 17. Bueno, que Cindy creo que en este caso no es víctima. Bueno, sobrevivió, creo que es la única sobreviviente. Malay Larsen, de 28, Teresa Watson, de 22, Angela Lynn Federn, de 24 y Tamara Peterson, de 20. Obviamente hay más en la lista. De hecho, cada uno de estos casos tiene en varias páginas su breve descripción de dónde fue vista por última vez, dónde fue encontrada, cuánto tardó en ser encontrada e identificada, etcétera. No agregué ya esto porque extendería demasiado el caso, pero si quieren buscar la información, por ahí está, por si les interesa. Y la verdad que sí quería agregar en este caso el nombre de las víctimas para no dejar, como siempre nada más se habla mucho del nombre del perpetrador y poco de las víctimas. Entonces, como también una especie de muestra de respeto, quería agregar al menos la edad y el nombre completo de las víctimas que se tiene certeza absoluta que, bueno, fueron asesinadas o en el caso de Cindy, atacadas por Robert Hansen. 2 años después de su encarcelamiento, su esposa, la esposa de Robert, solicitó un divorcio y se mudó junto a sus hijos a otra ciudad, tratando de evitar el acoso mediático que el caso de Hansen había provocado con ella. Robert Hansen pasó entonces el resto de su vida en prisión, muriendo finalmente el día 21 de agosto del año 2014, hace 10 años, casi se acaban de cumplir, a los 75 años, en el Hospital Regional de Alaska en Anchorage, debido a causas naturales derivadas a diversos problemas de salud persistentes. Hasta el día de hoy, la Oficina de Investigación de Alaska todavía sigue intentando identificar la verdadera identidad detrás de Eklutna Annie, la Jane Doe de este macabro y triste caso. Y con eso terminamos el caso del día de hoy.